el autor en específico que estás trabajando, ¿no? Estos autores ya tratan de jugar, vamos a decir, literalmente se quedan en el análisis económico. O sea, por eso es que para María Fernanda, ¿no? Por eso estos textos a ustedes les van a parecer muy económicos, ¿no? Les van a parecer textos que son de economistas. No, son de antropólogos o son textos pensados desde la antropología. O sea, Polanyi está pensando desde la antropología. O sea, Polanyi es bien interesante porque Polanyi es economista, pero a rajatabla, ¿no? Y Polanyi lo que se da cuenta es que para analizar el fenómeno económico le tiene que echar mano de la ciencia. ¿Mm? Y ahí es que entonces Polanyi en realidad utiliza a la antropología, ¿no? Para criticar a la teoría económica. ¿No? Como mismo también en algún momento hace Schumpeter, pero desde la sociología, ¿no? Cuando le echa mano a la sociología para explicar los fenómenos económicos. Y parte de una idea que repito y voy a repetir hasta el cansancio, ¿no? Y es la idea fundamental de que vamos a decir, Dios mío, se me fue la idea. Quería decir 4 cosas a la misma vez y se me fue la idea. A ver. ¿En qué estaba antes? Recuérdenme en qué estaba antes. Aunque parezca un poco loco, recuérdenme en qué estaba antes. Antes que me cayera. En que estuvo viendo que... Ay, no, tú, Daniel. Estaba explicando esta parte de las teorías de, o sea, que habla desde los antropólogos, o sea, que Polanyi y Dalton hablan desde los antropólogos y de ahí siguió, si iba a pasar otra cosa, fue donde ya no lo entendí. Ok. Estos autores, principalmente Polanyi, ¿no? Porque Dalton sí es antropólogo, ¿no? Te están hablando Polanyi es un economista, ¿no? Y Polanyi lo que está hablando de la economía es desde la antropología. ¿No? ¿Por qué utiliza la antropología? ¿Por qué utiliza la sociología? Porque se da cuenta que ya sé, una de las características fundamentales del entendimiento del proceso económico ha sido entender la economía como una esfera independiente de todas las esferas. ¿Mm? De todas las esferas. Y en realidad lo que te están diciendo estos autores es que la economía está, o sea, para entender el fenómeno económico, ¿no? Nosotros debemos entender varias esferas. Y el entendimiento de varias esferas implica también el entendimiento y la comprensión de la relación que van a tener una serie de instituciones creadas a partir de contextos determinados o de sociedades determinadas, ¿no? Que nos van a ayudar a explicar el fenómeno económico. Ya, eso era lo que les quería decir. Voy a leer lo que dice Sara ahora. María Fernanda, sí, literalmente es el mismo ejemplo con el Tren Maya de lo que mencionaba anteriormente. Muy, muy buen ejemplo. Eso es un ejemplo para entender. Dice Sara, entonces Polanyi trata de explicar desde la antropología económica que cada sociedad está dentro de la economía y mercado de mercado. Cada una tiene necesidades específicas que pueden estar relacionadas con su pensamiento, cosmogonía y cosmovisión, y están más bien relacionadas a la cultura más allá de la natural. Sara, dímelo con tus palabras porque no entiendo. Es que de cierta forma es pensarlo así, ¿no? O sea, la antropología económica, más allá de ver números, más allá de ver cuentas, más allá de ver el mercado mismo y la globalización, más allá de una calculadora, trata de ver la economía desde un punto más social, ¿no? O sea, si bien todos tenemos necesidades, las necesidades son diferentes y son a partir de la cultura en la que nos desenvolvemos, es lo que trata de explicar Polanyi, ¿no? Es por eso que combina, buscan explicar las necesidades de cada sociedad y a partir de ello se puede explicar su economía. Posdata, yo ni yo misma me acabo de entender. No, así mismo como lo dijiste ahora. O sea, lo que acabas de decir ahora
está más claro que lo que escribiste. Pero yo solamente te diría, no solamente lo social, no solamente lo cultural, lo político, lo religioso, los motivos de las personas, de por qué hacen las cosas. Eso va a ser algo que va a ser fundamental, ¿no? Que va a ser fundamental, porque el motivo que está en la economía tradicional es la búsqueda del máximo interés. Y hay otros intereses, hay otros motivos que determinan los intereses que pueden haber, los intereses económicos que pueden tener los habitantes de una sociedad premoderna o una sociedad primitiva o una sociedad actual que no tiene que ver absolutamente nada con los principios que establece la economía neoclásica. Entonces, pónganlo bien, porque no es solamente la explicación de lo social por lo social o a partir de lo social vamos a explicar lo económico. No, desde lo cultural, desde lo social, desde lo religioso, desde lo político. ¿No? Y también, o sea, yo estoy abriendo el diapasón, ¿no? Pero también esto va a determinar, va a estar determinado también ya en campo, ya analizando una comunidad en específico, ya analizando una sociedad en específico, eso también va a estar determinado por el nivel de jerarquía que los habitantes de esta comunidad establezcan estos principios. Porque tú te puedes encontrar un lugar donde el factor religioso sea más importante que el factor político. De hecho, profe, eso que acabo de explicar es justamente retomando, o, no, o quizá eso podría responder a la compañera Fátima, porque creo que todo eso que acabo de mencionar, todas esas categorías y conceptos y análisis que se tendría que hacer para cómo se llega a ser mayordomo en cierta comunidad, creo que abarca todo ese tipo, tanto social, económico, religioso, político, o sea, abarca todos esos campos. Y adicional también creo que yo incluiría lo del parentesco, porque, o sea, para llegar a ser mayordomo depende de la comunidad, o sea, se requiere de cierta edad, de cierta categoría, tanto social como dentro de la misma religión. Entonces creo que con eso quizás, no sé si le ayudaría a la compañera Fátima, pero al menos yo creo que hay esto de llegar a ser mayordomo, involucra todo eso. La importancia tema de los matrimonios, ¿no? Y un ejemplo, les voy a poner un ejemplo pensado, vamos a decir, en las sociedades actuales, ¿no? Vamos a decir, la aplicación de todo esto a una sociedad actual. Hay estudios, o sea, tendría que buscar más de la antropología. No me los he encontrado más de la antropología, pero me los he encontrado de la sociología y en muchos utilizan el método etnográfico. Entonces, o sea, como Carlos decía en algún momento, ¿no? La antropología ha chupado, ¿no? De varias ciencias para construir, ¿no? Su edificio conceptual o teórico, de alguna manera, la sociología también, ¿no? La sociología le ha echado mano a todo, ¿no? Y principalmente, un ejemplo, para ponerte un ejemplo específico de la sociología a partir de los 50 del siglo pasado, de los 60, y principalmente la sociología francesa, le echó mano a la antropología. ¿Mm? Le echó mano a la antropología para explicar una serie de cuestiones. Pero te voy a poner un ejemplo en específico. Mira, el mercado de los matrimonios. Ahora, un ejemplo, cuando tú analizas, vamos a ver, imagínense que nosotros tendríamos que hacer un análisis, imagínate que el examen de ustedes no fuera a hacer un análisis sobre el impacto de Slim en la economía mexicana, ¿no? Es un individuo, este individuo en algún momento fue el hombre más rico del mundo, creo que todavía está entre los 10 personas más ricos del mundo, y puede surgir una pregunta, vamos a decir, de punto de partida. Bueno, ¿cómo para una sociedad que ha sido desarrollada históricamente, ¿no? Ha producido al hombre más rico del mundo? ¿Mm? Y no lo produjo en el siglo XIX, ni a principios del siglo XX, no, en una economía globalizada, mundializada, totalmente siglo XXI. ¿Mm?
Entonces, es bien interesante cuando tú empiezas a hacer, ¿no?, todo un análisis, vamos a decir, etnográfico, nos da la posibilidad, ¿no?, de entrar a casa de Slim, entrevistar a toda su familia, entrevistarlo a él, ver la lógica, ¿no? Vamos a decir, hacer una etnografía de un empresario exitoso, ¿no? Cuando tú te estás dando cuenta, hay una cuestión para todos los ricos, y también que eso lo menciona toda la economía, ¿no? La economía clásica es la idea de que tú siempre debes acrecentar tu fortuna, ¿no? Y una cuestión fundamental para acrecentar tu fortuna, o que está relacionado con el acrecentamiento de la fortuna, está relacionado con el tema de la herencia, ¿no? Se supone que si a ti te heredan algo, un chingo de dinero determinado, plantas determinadas, ¿no?, te lo hereda tu papá, tú vas a acrecentar eso, ¿no? Eso, vamos a decir, prácticamente sería tu capital inicial, ¿no? Eso te lo heredaron, pero tú vas a construir tu imperio propio o tu nombre propio, ¿no?, a nivel de trabajo. Ahora, el problema es que por 1.000.000 de estudios que se han hecho, principalmente de figuras de personas muy ricas y principalmente de empresarios exitosos, se están dando cuenta, ¿no?, o se ha demostrado que una característica fundamental para acrecentar las riquezas es que los hijos o hijas de ese empresario se casen con hijos o hijas de otros empresarios igualmente exitosos, ¿no? Eso implica no solamente el acrecentamiento de la familia, vamos a decir, de la fortuna determinada, sino eso también implica una cantidad de relaciones de las cuales se van a beneficiar ambas familias, ¿no?, de alguna manera, que afectan, vamos a decir, el acrecentamiento o no de esa fortuna. El mercado de matrimonio es importante, ¿no? Busquen ahora ustedes mismos, hagan un estudio pequeñito ustedes mismos, ¿no? La hija de Slim, ¿con quién se casó?, ¿no? Está casado con un arquitecto súper exitoso de los que hay acá, ¿no? De alguna manera. La hija de Slim. Y aparte de eso, las relaciones, el mundo donde se mueve, el mundo de vida cotidiana, ¿no? Porque todo el mundo parece, ¿no?, que Slim, está ahí, ya tú sabes, su perra oficina, ¿no?, con 20 computadoras, de todas marcándole la bolsa de valores, ¿no?, sus acciones, y suba y si va. No, 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 no. Es importante a dónde va a comer esa gente, con quién se relaciona esa gente, con quién pasan el tiempo libre, con quién se echa a sí mismo, con quién se echan un trago esa gente. Esa es la información relevante. Porque ahí tú te vas a dar cuenta, ¿no?, un concepto que no lo trabaja, un ejemplo, no lo trabaja la antropología económica, pero la sociología económica sí lo trabaja, que es el concepto de redes. Y las redes van a ser fundamentales para el proceso económico, ¿no? Y cuando estamos hablando de redes en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son las redes que tú estableces? De hecho, utilicemos esto mismo, vamos a decir, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos ustedes se van a graduar de ahora, ¿no? Pero gran parte de conseguir una chamba buena o mala, ¿no?, no va a ser por la meritocracia. No va a ser porque saliste con título de oro o tienes de 10 puntos de criterio. Va a salir por las relaciones que tú logres establecer, de alguna manera. No digo que lo meritocrático no sea importante, ¿sí?, para que no digan, ahora, bueno, tú una chingadera, bueno, 7 puntos, ¿no? Pero no conozco a nadie. Profe, mire que no conozco a nadie, ¿no? O sea, a ver ahí más o menos a qué logro, ¿no? O me voy a hacer una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y voy a trabajar como con 50 años más o menos. Pero en realidad es más. Miren otro ejemplo en específico. Las maestrías y los doctorados, ¿no?, son sistemas de relaciones. Son sistemas de relaciones. No solamente entre ustedes, ¿no?, sino también entre ustedes y los profesores. Entre ustedes y quién les va a tutorear la tesis, ¿no? Entre ustedes y sus pares, de alguna manera. Y eso no solamente el beneficio es a nivel
coño, de conseguir un trabajo que yo quiero, o ser profesor investigador, o estar aquí, o estar en tal lugar, o estar trabajando en el lugar determinado. No, eso implica también un beneficio económico. ¿No? O unas características determinadas de cómo tú funcionas, vamos a decir, de cómo nosotros nos movemos dentro de este mundo económico, ¿no? No es que esto no nos afecte a nosotros. Ese es un problema que tenemos, que es un problema serio que hay en las ciencias sociales. Nosotros analizamos los fenómenos sociales como si esos fenómenos, como si nosotros no tuviéramos que ver nada con esos fenómenos sociales. Y sí tenemos que ver con esos fenómenos sociales. De hecho, es una de las características que planteaba Kaplan en su crítica. No, bueno, vamos a decir, en su exposición, en su posición acerca del debate, que es lo que tiene que ver con el tema de la objetividad y la influencia de la ideología a la hora de establecer, vamos a decir, teorías, de adquirir teorías determinadas o de hacer análisis determinados de la realidad. De eso no estamos libres. De eso no estamos libres. Más o menos, esa es la palabra, así mismo. Eso es lo que dice Sara. Sara ahora es como la definición a nivel societal, ¿no?, de la relación entre el matrimonio y el fenómeno económico. De hecho, eso es lo que nos dicen siempre las familias. Nosotros pensamos que no, ¿no? O sea, que ya no nos cambian por vacas, que ya no nos cambian por esto, ¿no? Que no hay que dar una dote determinada, pero mentira, ¿no? Cuando tú estás escuchando, es más, ahora mami y papi no lo dicen, pero la expresión de la cara es clara, ¿no? Nosotros funcionamos en una sociedad donde hay un criterio determinado de cómo debe ser tu vida y cómo tú te debes conducir, ¿no? Y principalmente cómo tú debes también conducir tu vida en el plano familiar o social, ¿no? Y ahora todos ustedes que son jóvenes, que están aquí, es evidente que cada vez que tú le dices a mami o papi, tengo un novio, ¿no? Bueno, ya te preguntan por el nombre, ¿no? Pero anteriormente lo primero que te preguntaban era ¿a qué se dedica? Ella o él. ¿Ah? ¿A qué se dedica? Y el a qué se dedica eso es prácticamente, ¿no?, lo que quiere decir en una sociedad más antigua, lo que quisiera decir es con cuántas vacas o con cuántos chivos tiene ese niño, ¿no? Ese niño que está contigo te va a alimentar, no te va a alimentar, es suficiente, ¿no? O la idea de proveedor. Fíjense que esto está también relacionado con cuestiones de roles al interior de la familia, ¿no? La idea del hombre proveedor. Pero también los hombres no quedan fuera de eso, ¿no? Cuando a ti te dicen de repente, bueno, ella en qué está. Y otra cuestión que en las sociedades de nosotros también son muy importantes, y principalmente aquí en Chilangolandia, ¿no?, es el tema del color de la piel o el tema de la raza. Eso también influye. Y si nos ponemos a pensar, miren la cantidad de factores, género, roles, ¿no?, situación económica, como también situación racial, ¿sí?, que de repente tú puedes pensar, bueno, esto tiene que ver con cuestiones separadas. Vamos a trabajar el tema de género, vamos a trabajar el tema de la racialidad, ¿no? No, nosotros podemos tomar todos esos factores para explicar un fenómeno determinado, ¿no? ¿Por qué la mamá de Daniel no quiere que esté con la novia? ¿Por qué la mamá de Fátima no quiere que esté con el muchacho que está, ¿no? Porque ahí lo que están jugando son factores económicos. No es factor de que si te va bien y yo no quiero que te golpee y que sea un tipo, o sea, y que se lleve bien y que sea un tipo responsable, ¿no? En la relación, en sentido general. No, ahí hay un problema económico, ¿no? Mi niña, cuando tú salgas de esta casa, ¿no?, ¿cómo va a ser tu vida económica? Ahora, sácalo de Fátima, sácalo de Daniel y tíralo en la sociedad. O tíralo en una comunidad determinada, ¿no? O la relación de repente entre la formación de parejas determinadas y una situación económica.
O sea, es simplemente lo que les estoy diciendo, o así mismo, ¿no? ¿Qué está estudiando? Claro, porque se supone, pero, o sea, el que está estudiando no implica que haga algo como tal, no. Que él está estudiando para morirse de pobre. O sea, es lo que más o menos le debe pasar a todos los varones del grupo, ¿no? Cuando han tenido novia y las novias de ustedes le han dicho a su mamá que ustedes estudian antropología. Bueno, otro más morirse de hambre. Niña, ese tipo se va a morir de hambre. No, se va a morir de hambre, porque no, ¿qué tiene que estudiar? Medicina, o abogado, o ingeniero. ¿Mm? O sea, esas actividades que supuestamente tienen una relevancia determinada, vamos a decir, a nivel de estatus, o pueden crear un estatus determinado, eso está relacionado con tu bienestar económico, ¿no? O si lo miramos a nivel de una comunidad, cómo se desarrolla, ¿no?, la economía de una comunidad determinada a partir de las relaciones interpersonales que se puedan establecer en esa comunidad. Mercado de novias, mercado de matrimonios, etcétera, etcétera. O sea, son ejemplos de la utilización de la teoría formalista en la actualidad. O sea, no hace falta echar mano a la teoría, al análisis de una sociedad primitiva, que es válido si lo quieren hacer, ¿no? Es lo interesante de todo esto, ¿no? O sea, es ponerle ejemplos, ¿no? Para que vean de alguna manera cómo, o sea, lo que dice Polanyi, ¿no? Que es no solamente el estudio de sociedades primitivas, sino de las sociedades primitivas y las sociedades actuales. Entonces, a eso es lo que ellos están apuntando. Prácticamente lo que nos están dando es no quiero decir un modelo, porque cuando nosotros hablamos de modelo, casi siempre tenemos la idea de algo ya cerrado, vamos a decir, que no tiene huecos, filtraciones, ¿no? Que logra explicarlo todo. Pero lo que nos está ayudando es a la manera de, o sea, a partir de los mismos propios conceptos de la economía, o de las categorías que van a ser centrales de la economía, cómo podemos repensarlas históricamente para que nos ayuden, o sea, para, vamos a decir, que el análisis de nuestros fenómenos económicos sea lo más amplio posible, ¿no? Lo más fructífero posible. Entonces, ¿qué más? ¿Les quedó claro o no les quedó claro? Vamos a cerrar, que ya son la una. Díganme, ¿verdad? ¿Les quedó claro? ¿No les quedó claro? Sí. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Tienen los 5 minutos que les queda y la clase que viene para preguntarme todas las dudas, porque me van a hacer el trabajo de esto, que me lo van a entregar el día 15, ¿no? Entonces, échenle manito. Profesor, yo tengo una duda, pero no del texto, sino con respecto al ensayo. Este, ¿cuántas cuartillas dijo, perdón? Y, o sea, ¿cómo va a ir No, el formato? miren. A ver, porque no entraron todos, ¿no? Se estaban bañando, saliendo del baño, el choco ahí, la toalla, ¿no? Estaban tomando el café con la dona, no quería que lo vieran así, atracados, ¿no? Con su concha. Entonces, yo había dicho al principio de la clase lo siguiente. Yo les había dicho a ustedes, ¿no? Que, o sea, la lógica de evaluación es que vamos a tener un examen intermedio, ¿no? Y un examen final. Y bueno, la participación de ustedes. Interesante los exámenes. Entonces, es lo siguiente. Este examen intermedio que nosotros vamos a tener, ¿no? Es un trabajo que yo les voy a orientar el viernes de la semana que viene. Es un trabajo que yo les voy a orientar el viernes de la semana que viene. ¿Sobre qué va a versar este trabajo? Este trabajo ustedes me van a comparar en las dos perspectivas, formalistas y sustantivistas. Son 2 o 3 preguntas que les voy a hacer y ustedes tienen que responder esas preguntas en función de la bibliografía que hemos visto. ¿Ok?
Entonces, los que no han leído, échenlo mano. Porque no es lo, ahora yo no les voy a preguntar lo que yo me imagino o lo que me dejo imaginar. No, eso es el trabajo final, que es la parte creativa. No, ahora lo que quiero más que nada o lo que les voy a medir es el conocimiento, ¿no? La apropiación que ustedes han tenido de estas ideas. Yo no les voy a preguntar nada raro. Todo lo que les voy a preguntar es sobre estos textos que han visto. Entonces, son 2 o 3 preguntas, creo que se las voy a dejar en 2 preguntas, ¿no? Para que no se me estresen más. Son 2 preguntas que les voy a poner. La extensión es libre, o sea, lo que ustedes quieran. Yo lo único que quiero ver es argumentación y sustancia, ¿no? Es libre, lo que ustedes consideren, ¿no? Lo que ustedes consideren. Eso es lo que ustedes me van a entregar el día 15, o sea, con el tema de la extensión del trabajo, ¿no? Y después el trabajo final también. O sea, yo no me estoy con el tema o sea, de la cantidad de páginas que insisto, no insisto. O sea, parto del criterio de que tú vas a escribir, no hasta que ustedes van a escribir hasta que logren argumentar sus ideas, ¿no? Hay gente que tiene mucha capacidad de síntesis, hay otros que no tienen capacidad de síntesis. Entonces, eso lo dejo libre. ¿Prefieren así o prefieren que les diga una cantidad de páginas? No, de forma libre. Sí, yo solo tengo una duda. ¿El examen, bueno, estas 2 preguntas nos las va a dar el siguiente viernes? El viernes se las voy a dar. El viernes les doy esas preguntas, que va a caer el día 18. Si son inteligentes, este año no puede haber mucha pega. Así que relájense que el coronavirus no se puede salir de su casa ni el 31 ni el 24, ¿no? Entonces quiere decir que van a tener, les estoy dando casi 20 y tantos días, ¿no? Como para hacer el trabajo. No, profe, porque la fiesta, el desmadre fue, imagínate, desde hoy entré en fiesta. No, la vida, ¿no? Sí, es desde hoy, de hecho. Desde hoy sí, porque como ustedes tienen esta temporada Guadalupe Reyes, ¿no? Que se acaba hasta el 6 de enero. No, profe, que no me dio tiempo. No. Échenle manito ahí poquito a poquito. Los que no han leído los textos, échenle mano a los textos porque les voy a preguntar sobre los textos, ¿no? Burlen, Leclerc, Polanyi, Dalton y Capra. Pero principalmente los 4 primeros que dije. Vale, para que no se me enreden con Kaplan, pero son esos 5 textos, ¿no? Ok. Profe, ¿y entonces para la otra clase no hay texto? ¿Solamente repaso la siguiente clase? Y no, atiéndeme, sí, para la siguiente clase, pero te digo ahora que vamos a leer. ¿A Wolf con el campesinado? Espérate un momento. Vamos a leernos a Marchand Chalin y a Wolf, ¿les parece? ¿Me escucharon? Sí, sí. Marshall es bueno. Ok. ¿Quién? Ok, para salir de eso rápido, ¿quién me expone a Wolf y quién me expone al otro compañerito? A Marshall. Vamos, gente, que falta gente por exponer. José Luis. José Luis. Yo lo expongo. Bueno, Ok, ¿cuál tú expones? ¿cuál dijo? El de... Marshall es el primero, Marshall Chalin.
Ah, va, ese. Salim. Ese. Y ¿Y quién expone a Wolf? ¿Quién expone a Wolf? Carla. ¿Quién es yo? Ya. ¿Tú nos has expuesto? Ok, es ok. Bueno, entonces la semana que viene vamos a tener a los próximos nominados a los Oscars, ¿no? En las presentaciones. Ya, ¿algún otro tipo de duda? ¿Otro tipo de comentario? Sí, ¿y el trabajo final? ¿Para cuándo es? ¿O cómo? Ya no me confundí, va a haber Mira, como un escrito. escúchame. No, atienden. Esto es un trabajito que yo se los voy a orientar desde el día 14, viene la semana que viene. Van a responder 2 preguntas, no me tienen que hacer una tesis de grado, ¿no? Son 2 preguntas concretas, bien determinadas, ok. Y el trabajo final es la aplicación, o sea, el trabajo final, vuelvo y repito, es la aplicación o sea, ese era el miedo mío con el tema de que te me adelantaras en el trabajo final. ¿Por qué? Porque yo lo que quería, o sea, hasta ahora hemos llegado a eso, ¿no? Yo lo que quería era que ustedes tomaran una perspectiva determinada, un autor determinado, lo que ustedes quieran y me lo apliquen a un fenómeno económico, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero teniendo como punto de partida algo que de carácter teórico hemos trabajado en clase. Ese es el trabajo final. Vaya, Sara, que al Ok. final dime, al final yo creo que, o sea, y por eso es que no me había leído tu trabajo, porque no quiero meterme en rollo y no quiero como confundirte en este tema. Yo lo estuve mirando por arriba, lo que tú me enviaste, y yo te diría que lo que tendrías que hacer es todo el análisis ese que tú me estás haciendo en tu trabajo, ¿no? Que le metas teoría. O sea, ¿desde dónde esa cuestión de las funerarias, ¿no? De la creación de este negocio, cómo lo podemos ver desde la teoría? Sí, en No sé si me entiendes. realidad, ahorita me falta, la versión que le mandé es la primera, o sea, la primera versión que le mandé, el borrado, por decirlo así. Ahorita ya estoy terminando como, por decirlo así, ya el oficial, nada más ya estaba metiendo lo que son las entrevistas. Fui a entrevistar como unas 6, 8 funerarias, si no mal me recuerdo, de la Ciudad de México y ya nada más estaba transcribiendo las entrevistas junto con un pequeño análisis a las respuestas de cada una en el factor económico con respecto a los precios y su variación antes y después de la pandemia. Pero mira, un ejemplo, lo que te diría, un ejemplo, es que esos son los riesgos de adelantarse. A ver, mira, lo que te diría es que, un ejemplo, eso que tú tienes, no, trata de meterlo en esta cuestión de la que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque ese análisis, por lo que yo me había leído por arribita, un ejemplo, yo te pudiera decir lo siguiente. El análisis que tú estás haciendo de ese mercado de las funerarias todavía es muy formalista. Es formal. Porque tú estás partiendo de sistemas de precios, estás partiendo de variabilidad de precios y, o sea, eso es, vamos a decir, el análisis tradicional de la economía. No sé si me entiendes. Sí, No, entonces, o sea, es literalmente, o sea, lo que quiero es que le echen mano a un autor, que le echen mano a un autor, a una de estas perspectivas, igual, la que viene, la clase que viene, espérate, porque esto no se ha acabado todavía, vamos a trabajar con la perspectiva marxista del asunto, ¿no? O sea, vamos a trabajar con otra perspectiva más. Principalmente son como las 3 principales perspectivas que han dominado el debate al interior de la antropología económica, ¿no? Entonces, es que ustedes utilicen cualquiera de estas perspectivas para analizar un fenómeno económico. Entonces, Sarita, lo que te estaría faltando de alguna manera es cómo jugar esto que tú estás haciendo con alguna teoría.
¿no? Te faltaría, vamos a decir, la parte teórica del asunto, ¿no? La parte que justifica todo lo otro que has hecho. No solamente por el análisis etnográfico, ¿no? O no solamente porque, por lo que pude ver, o sea, la justificación de por qué tú lo estabas haciendo como de esta manera, partía del análisis etnográfico. Igual me puedo equivocar y me puedes corregir, evidentemente, ¿no? Pero aquí lo que me interesa más que nada es el análisis antropológico del asunto, el análisis de la antropología económica, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos echar mano a la antropología económica para explicar el mercado, sí, el mercado de alguna manera del establecimiento de funerarias? ¿Te queda claro así o te Ok. meto tremendo? No, sí me quedó claro. Te digo para que quede chingón, no, porque entonces te lo voy a decir, no, desde ahora, voy a ser franca contigo, ¿no? O sea, si lo dejo, o sea, si me lo dejas de la manera, un ejemplo, que me lo has trabajado ahora, yo te diría, mira, Sara, está chingón, está buenísima en las etnografías, en las entrevistas que han hecho, no sé, lo que has visto, pero esto es un análisis tradicional de economía, ¿no? Desde una perspectiva cualitativa. O sea, ¿dónde entra el análisis de la antropología económica? ¿Dónde entra aquí? Y no entra simplemente por decir que utilicé la etnografía o el método etnográfico, ¿no? En realidad la parte teórica, ahí es donde en el borrador todavía no se la metí a la parte teórica porque me faltaban las entrevistas también, o sea, metí dos tipos de preguntas. Un tipo de preguntas en el sentido económico, los números, y el otro sentido más bien es el humano, el social, en el sentido de la muerte como negocio, más que nada. Entonces, esa parte es la que ahorita le estoy metiendo con las entrevistas y es la parte que el borrador no tenía, la versión que le envió usted. Ok, échale mano al texto de Dalton y a esas preguntas que se hacía Dalton. A ver cómo esas preguntas te pueden ayudar de alguna manera para, o sea, redactar bien de alguna manera o que quede establecida claramente, ¿no? Un ejemplo